Tercera parte del libro Desaprender más reinventarse es igual a éxito. Dejamos de aprender en el preciso momento que dejamos de aprender nuevos conceptos e ideas. Tema 7. Innovando el subconsciente. En nuestra trayectoria de vida vamos acumulando experiencia, modo de pensar y de recibir información en nuestro cerebro. Todos esos datos se graban en nuestro subconsciente, determinando y definiendo nuestras actitudes y hábitos de pensamientos. Haciendo una analogía con los ordenadores y su historia, los primeros computadores eran tan grandes que ocupaban una sala completa. Con el pasar de los años, los mismos se fueron innovando por innovadores que descubrieron una mejor manera de hacer computadoras, hasta llegar a las computadoras que tenemos hoy. Todo este avance vino por mentes creativas que fueron innovando el producto original de la primera computadora hasta las computadoras que hoy tenemos. Una mente creativa es la clave del avance de las labores e inventos humanos. Por consiguiente, cada enseñanza en todas las áreas de la vida debe de impulsar al estudiante, al aprendiz, a ser curioso y creativo. El científico Albert Einstein dijo que la imaginación es mejor que el conocimiento. Es por eso que la manera de enseñanza bajo el sistema de enseñanza actual debe de cambiar en muchos aspectos, como por ejemplo, no hacer separación entre inteligentes y no inteligentes, entre genios y superdotados y no muy inteligentes. Como también no enseñar al alumno en base a lo que llamaríamos recompensa-castigo, castigo-recompensa. Recompensa que si soy el mejor o la mejor nota o el promedio o el que es, para así decirlo, retardado o algo por el estilo. Ni pensar poder etiquetar a una persona de una manera denigrante. En cambio, podríamos implementar una manera más óptima y sería enseñar al alumno para dejar que el estudiante descubra los puntos de llegada a su respuesta usando su creatividad, su modalidad y su modo de pensamiento y en base a su temperamento, ya sea visual, auditivo o senestético. Al alimentar la curiosidad en el aprendizaje, la mente del individuo se vuelve más creativa. Es entonces cuando comienzan a lograr innovaciones y hay una fluidez de pensamiento que trae nuevas soluciones a problemas que parecían no tener solución, como lo hizo el gran inventor de la bombilla, que probó 1999 intentos antes que por fin descubriera la manera correcta de hacer la bombilla. De modo que la mente humana es creativa y de una manera natural nuestro subconsciente se retroalimenta con los intentos fallidos o fracasos, que no deberían llamarse así, sino que son nuevas maneras de aprender un nuevo camino a una nueva solución que no habíamos visto y que la descubrimos al saber que algunas no funcionaron antes. Es por tal razón que no deberíamos usar la palabra fracasos en el momento en que fallamos en algún proceso de aprender
o hacer algo en la vida, sino que en vez de usar la palabra fracaso, usaríamos precisamente esta palabra que se llama retroalimentación. Significa que aprendimos una manera que no funciona para seguir en la búsqueda de nuevas soluciones y, por consiguiente, nuevos intentos y nuevos inventos. Siguiendo con la analogía de las computadoras, ellas tienen transitores que transmiten la información de salida de la computadora. Así como hay nuevos transitores, hubieron viejos transitores de las computadoras, así como lo de la radio y la de otros aparatos eléctricos que fueron hechos conforme a la función del cerebro humano. La información que recibimos, que viene de afuera, entra a nuestro subconsciente y es transmitida a nuestro consciente y de ahí a nuestras acciones. Es decir, que las informaciones que nuestro cerebro recibe determinan nuestro modo de ser y hace la diferencia entre la personalidad, carácter y temperamento. Tus pensamientos se convierten en hábitos y el hábito se convierte en una manera de hacer las cosas que determina el destino de las personas, porque somos personas de hábito. Entonces, para desarrollar esos hábitos se desarrollan y se crea una personalidad que es la que es determinada por el ambiente, por la cultura y la herencia. Es decir, por la herencia, la cultura y el ambiente. Es la manera en que una persona actúa, la personalidad. Se distingue en la sociedad adoptando ciertos aprendizajes, costumbres, patrones culturales y herencia de su entorno que definen su personalidad. El carácter es aquellas cualidades que distinguen a una persona de otra en su manera de actuar en la sociedad. En cambio, el temperamento es las cualidades genéticas que determinan la conducta de las personas, así como sus sentimientos y actitudes. Por ejemplo, la persona de modales pausados, la persona de modales coléricos, la de modales melancólicos y la de modales sanguíneos. Cada una de estas formas de temperamento predisponen a cada uno a actuar de una manera característica. Al plantear a modo de analogía y hacer la comparación de la computadora con el cerebro humano, queremos decir que cada función de una computadora se asemeja al funcionamiento del cerebro. Tomamos como ejemplo, por ejemplo, el hardware o disco duro que se asemeja al subconsciente humano, que es allí en donde se guarda toda la información de la computadora, la cual es parecida a una memoria y es precisamente ahí en nuestro subconsciente. Es donde se guardan esos viejos recuerdos y esos viejos aprendizajes que nos hacen actuar de la manera que actuamos. Asimismo, en nuestra memoria que llevamos, es en nuestra memoria que llevamos las heridas y traumas del pasado, que en algunos casos nos hacen comportarnos y actuar de la manera que actuamos, y también nos hace tener una vida social o en cambio de manera negativa antisocial.
Usando mecanismos de defensas, las personas esconden lo que ellos son. Por ejemplo, proyectándose de una conducta donde la ven en otros y son ellos los que la tienen. Racionalizando, por ejemplo, tratando de darle una razón o una filosofía a su manera de ser para esconderla en base a una racionalización, tratando de razonar, hacer entender de que lo que hace no es incorrecto, y entonces puede llegar la persona a racionalizar, es decir, a explicar de una manera filosófica su conducta y evitar naturalmente, cuando la persona evita de una manera espontánea lo que le afecta y lo que está mal en ella, lo evita ser confrontado para resolver el problema, y lo que hace es que usa el escape de un lugar a otro, el escape emocional, el escape de mudarse de un lugar a otro para evitar las consecuencias de sus actos y no reconocerlo. Por lo tanto, vive huyendo tanto emocionalmente como de lugares. Una vez la persona es descubierta en su conducta o en su manera de ser nociva o tóxica, como se le puede decir en algunos casos, llevando recuerdos y traumas, lo cuales crean, como le dije, personalidades nocivas para ellos mismos y nocivas para todo aquello que se cruzan en el camino de tal persona. En lo que respecta a aquellas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, es de lo que se trata este libro. Desaprender esas cosas que son negativas, desaprender esos hábitos de pensamientos errados, patrones culturales errados, que no nos permiten desarrollarnos en la vida. Hay que desaprenderlo. Por eso este libro se llama Desaprender, más reinventarse. Esa unión, esa suma de factores nos ayudan a desaprender todo lo que en nuestra vida emocional, espiritual, no nos ha hecho crecer como personas, entes sanos, personas sanas, emocionalmente equilibradas. Si bien es cierto que hemos aprendido conceptos sobre cultura y sobre valores morales, también hemos recibido enseñanzas que no han sido provechosas, porque simplemente no han resultado en progreso para nuestras vidas, sino en estancamiento. Por eso es que la desaprendemos. No desaprendemos aquellas cosas que no han traído beneficio emocional, beneficio social, y que hacen nuestro entorno y a donde vamos un entorno sano, equilibrado, lleno de palabras positivas, caricias positivas, lleno de buenas relaciones, provechosa, con frutos. Si es así, eso no se cambia, se sigue llevando, se sigue mostrando. Lo que cambiamos es aquellas cosas que no han resultado, como acabo de decir, en progresos. Dichas enseñanzas las hemos obedecido de una manera casi aún sin saber por qué lo estamos haciendo. Porque aquel lo hace, yo lo hago. O porque la sociedad lo hace, yo lo hago. Dice un dicho que si tú tienes la verdad, no importa si el mundo está en tu contra, lleva la verdad. Y no importa si andas
mostrando o eres una mentira, aunque el mundo te apoye como quiera, es una mentira. Entonces hay que hacer la diferencia, de manera que actuamos en base a esos conceptos erróneos y en algunos casos conceptos que ya son obsoletos, cosas que no se usan en nuestra sociedad actual, que son primitivas, todavía hay personas que las usan. Sin embargo, cada entrenamiento o aprendizaje que recibimos de nuestros maestros y mentores fueron provechosos en muchos aspectos, como lo son el aprendizaje de materias básicas, de oficios básicos, tanto en el aprendizaje escolar como en el aprendizaje de nuestros familiares, sean esto por aprendizaje del sistema de nuestra cultura como el aprendizaje de algún oficio para ganarnos el sustento diario. Hay muchos que aprendieron a ser carpintero porque su padre fue carpintero. Se le decía al Señor Jesucristo, el carpintero de Nazaret, porque era hijo de un carpintero, de José, que dice que su oficio era el carpintero, Es decir, los oficios se aprenden en el hogar. Un hijo de un mecánico aprende a ser mecánico. Un hijo de un constructor aprende a ser constructor. Y así sucesivamente. Y lo que se aprende en la escuela, sí, son muchas cosas, muchas materias que hoy en día se siguen implementando, se siguen enseñando, aunque sabemos que lo que se usaba en el 1800, lo que se enseñaba en el 1800, ya está totalmente obsoleto, y en años atrás también obsoleto para el día de hoy. Un método que no funciona en una sociedad tecnológica, una sociedad en donde domina el internet, el media social, que es necesario que la persona entre en esa danza de la social media, de la tecnología, y hoy más que nunca en la inteligencia artificial. De modo que vamos creciendo, pero no obstante a que hemos aprendido algunos conceptos básicos en lo que respecta a nuestro crecimiento intelectual y a nuestro nivel de creatividad, hemos sido condicionados al promedio y a la mediocridad, ya que por la separación de clase hemos creído de una manera inconsciente que no merecemos estar en un bando específico de una élite, porque hay el bando de los inteligentes, el bando de los ricos, el bando de los pobres, el bando de los desafortunados, el bando de los don nadie, como dice un conferenciante. Porque nos enseñaron que las personas muy inteligentes y exitosas son gente especiales. Falso, porque todo el que se aplica con disciplina puede ser una persona inteligente y exitosa. Con trabajo, disciplina, trabajo inteligente, naturalmente, y con una preparación específica de lo que quiere lograr. Preparación más oportunidad es igual a éxito. Es otra suma, otros factores que son importantes. Al creador de los automóviles, Henry Ford, en su barrio le apodaban el loco Henry, porque siempre estaba arreglando aparatos y mecánicas y todo. Y cuando Henry Ford creó el carro, muchos protestaron porque dijeron que era un adelanto que no era aceptado en la sociedad, porque ellos preferían quedarse en las carretas de caballo, porque los cambios las sociedades no los reciben, porque quieren siempre quedarse en el viejo paradigma. Y Henry Ford fue
el inventor de los autos, como el inventor de la luz, Thomas Edison. En este caso, el inventor de los carros fue Henry Ford, que en su momento se burlaron de él y nadie lo reconocía como alguien inteligente. Con este ejemplo aprendemos a soñar. Sueña porque dice un dicho, quizá tu sueño se convierta en realidad. Y no le pidas opinión a alguien que nunca se atreve a nada, ni ha construido nada, sino que está siempre para criticar a aquello que se levanta con un sueño, diciéndole que no lo van a lograr, que son unos locos. De esa persona nunca nadie escribe ni escribió, porque nunca se atrevieron a soñar. Entre los conceptos que hemos aprendido están lo que nos impusieron en nuestra familia y nuestra cultura. Conceptos negativos, debo decir, naturalmente. Por ejemplo, en una familia en donde el padre se graduó de médico, todos sus hijos tenían que optar de una manera obligatoria por la profesión de medicina. Y si alguien de la familia no quería hacerlo, lo excomulgaban haciéndolo parecer a la típica oveja negra. Pero la mente debe ser creativa y debe elegir. En la familia debe fomentarse que cada miembro elija lo que le gusta y elija su vocación, descubra su vocación y por lo que tiene pasión por hacer, no porque alguien le imponga hacer una carrera, porque simplemente lo que van a hacer es, si en la familia hay de por medio intereses, que se va a dejar una herencia en base a que la persona obedezca, ya la persona lo hace, y muchas veces se ha dado el caso que van a la universidad, hacen la carrera, complacen al padre o a la madre, que es un millonario, y entonces después se van a hacer su vocación. Y eso es lo que hace la diferencia, la vocación y la pasión que tú tengas por hacer algo. Entonces te vuelves creativo porque ama eso y ya no lo ve como un trabajo, sino como dice alguien, hago lo que me gusta y por hacer lo que me gusta me dan la bendición también de remunerarme o de pagarme. Entonces eso hay que buscarlo, buscar lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que tiene vocación y para lo que has sido llamado y para lo que tú tienes un propósito, el propósito de Dios en tu vida. Entonces, por consiguiente, no queremos decir que tales profesiones o oficios son malos o innecesarios, sino más bien lo que queremos decir es que debido a la imposición y al condicionamiento cultural, nuestra sociedad ha obstaculizado el nivel de creatividad y curiosidad que Dios puso en cada ser humano al momento de nacer. Nacimos con talentos e inteligencia ilimitada. La mente humana es poderosa para crear situaciones e inventos para resolver problemas. Y como decimos, busca una necesidad en el mundo y trata de resolverla con un invento. Todo lo que hemos visto y sabido de los hechos de nuestra raza humana ha sido producto de la mente humana, de la imaginación de alguien, desde los jardines colgantes de Babilonia. El sistema de gobierno del Senado romano, que ha sido emulado por todos los sistemas de gobierno subsiguientes en la historia, hasta los hechos contemporáneos de las construcciones de la Torre Eiffel de París, los grandes rascacielos de la ciudad de Nueva York, la Estatua de la Libertad, la Gran Muralla China y además las grandes invenciones
humanas como el invento del avión, del hermano Wright, el de los transbordadores que viajan al espacio, y como todos los sistemas computarizados hasta hoy en día, y la tecnología y la inteligencia artificial, todos y cada uno han sido creación de la mente humana gracias a la imaginación creativa. Desaprender más reinventarse es igual a éxito. Desaprende los viejos y obsoletos paradigmas y renuévalo por una renovadora y fresca manera de pensar basada en la imaginación y la creatividad, y aprenderá nuevos conceptos y nueva manera de hacer las cosas. Hasta aquí séptimo capítulo de esta parte de este libro, que es la tercera parte de mi libro Desaprender más reinventarse es igual a éxito. Pídalo en Amazon, escrito por Luis Félix Urbáez, el autor y servidor que les habla en esta ocasión. Bendiciones, y seguimos con la siguiente parte en otra ocasión.